En San Marcos capítulo 8, versículos 23 al 25. Si usted tiene una Biblia, ábrala. Si tiene un iPad, un teléfono, abra la Biblia en Evangelio según San Marcos capítulo 8, hágalo. O si no tiene ninguna, pues me puede escuchar, pero lo dudo. Creo que casi todo el mundo tiene una manera de cómo llegar a la palabra del Señor. Y acompáñenme en esta lectura bíblica. La leemos a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó afuera de la aldea. Voy a repetir esa expresión otra vez porque vamos a tocar mucho ahí. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Y luego le preguntó si veía algo. Voy a repetir esa última. Y luego le preguntó si veía algo. Eso me acuerdo mis médicos cuando me iba a los tratamientos y me preguntaban lo mismo. Versículo 24. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y yo quiero que repita conmigo en su mente, en su corazón o en voz alta. Dígalo fuertemente: Señor, habla mi vida. Dígalo una vez más: Señor, habla mi vida. Amén. Este pasaje me llama mucho la atención y de alguna manera, pues, al igual que la última enseñanza bíblica, me identifico con él. Y me llama la atención el hecho de que solo el Evangelio de Marcos es el único que contiene el registro de este milagro de Betsaida. Solamente lo va a encontrar ahí. Y la realidad es que es probable que este ciego de Betsaida no haya nacido ciego de nacimiento. De lo contrario, pues Marcos lo hubiera especificado. Y yo quiero dividir esta enseñanza, oiga bien, yo quiero dividir esta enseñanza en tres partes bien importantes. La primera, la consideración. La segunda, la estimulación. Y la tercera, la terminación. Lo voy a repetir otra vez. Quiero dividir esta enseñanza bíblica en tres partes que yo espero que sean de bendición a tu vida. La primera, la consideración. La segunda, la estimulación. Y la tercera, la terminación. Y vamos a comenzar con el primer punto, la consideración. Y eso lo vamos a ver en el versículo 23. Si usted va al versículo 23 conmigo, dice: y tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. La primera parte del versículo, versículo 23, la parte A. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Noten que este ciego, según el versículo 1, fue traído a Jesús para que le tocase. Si usted va al versículo, eso es lo que dice. O sea, la intención de quienes llevaron a este ciego donde Jesús fue era que específicamente Jesús le tocase. Porque dicho sea de paso, muchos ciegos espirituales necesitan ser traídos a los templos y hay que pedirle al Señor que los salve.
y que toque su vida a través de la palabra. O sea, que la intención de que lo llevasen donde Jesús para que los tocase, ese mismo principio nosotros tenemos que aplicarlo con nuestros amigos, familiares, que nosotros nos consta que necesitan escuchar la palabra de Dios y un toque del poder de Dios a través de su palabra. O sea, que la palabra de Dios toque sus vidas. Y para que eso ocurra tenemos que llevarlos, tenemos que acercarlos, y hacer lo humanamente imposible por invitarles a los templos, a los servicios, para que lleguen a recibir de parte del Señor la palabra de Dios y podamos orar al Señor para que les ministre a sus corazones. Pero note algo bien importante en ese versículo. Aleluya. Notemos que Jesús le tomó la mano y se lo llevó aparte. O sea, se lo llevó aparte para hablarlo y tratar con él. Eso es lo que yo me refiero con la consideración. O sea, hay una gran consideración de parte del Señor Jesucristo cuando toma la mano de este ciego y se lo lleva aparte. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el Señor Jesucristo toma la mano de este ciego y se lo lleva aparte? Pues mira, esta es la contestación, o por lo menos esta meditación de la palabra, esto es lo que me lleva. Número uno, Él lo toma de la mano y se lo lleva aparte porque Jesús no estaba de propaganda, sino que Jesús estaba interesado en la necesidad del hombre. Voy a volver a repetir eso y lo voy a abundar un poquito. Él se lo lleva aparte para tratar con él, para ministrarle, porque Jesús no estaba de propaganda. Jesús estaba interesado en su necesidad. Y cuando digo no estaba de propaganda, claro está, porque tenemos que ver dos cosas aquí importantes. Número uno, hay ocasiones donde tenemos que ser llevados aparte para ser ministrados. Y eso lo voy a ver un poquito más adelante. Pero quiero tocar primero el concepto de Jesús no estaba de propaganda. ¿Ves? Porque hoy en día mucha gente no se acercan a nuestras congregaciones, a nuestros cultos, a nuestras campañas y a nuestras actividades, porque no quieren ser expuestos. No quieren ser expuestos. Hay gente que son penosas, hay gente que posiblemente se sienten avergonzadas del estilo de vida que lleva, y les da pena acercarse. Y cuando uno les va a ministrar, pues ellos pues por vergüenza y por pena no quieren acercarse. Y muchos líderes, muchos evangelistas, pastores y líderes, lamentablemente cuando le están ministrando a la vida, muchos de ellos no están pensando en la necesidad de esa persona, sino que más allá de pensar en la necesidad de esa persona, están en una agenda de propaganda ministerial. Tan es así que hay ministerios que cuando van a anunciar una campaña o van a anunciar algún evento, y está bien que se anuncien y está bien que se promocionen, pero es vergonzoso que nosotros promocionemos nuestras actividades mostrando ya sea la administración específica hacia una persona, y máxime si esa persona, ya sea por histeria, ya sea por alguna realidad, caiga en algún tipo de manifestación. Hay personas que se caen al suelo cuando uno ora por ellos, y yo no voy a entrar en esa discusión. Hay personas que usted comienza a orar por ellos y ocurre en ellos una manifestación demoníaca, o una persona está pidiendo la oración por sanidad divina, y cuando estamos orando por ellos muchas veces los exponemos a que pongan ya sea si no caminan, que traten de caminar, ya sea que si no oyen, traten de oír, ya sea que si no ven, traten de ver, y lo exponemos a las cámaras y al público. Posiblemente hay buena intención, yo no voy a entrar en eso, pero cuando usan esos episodios para
para promocionar sus próximos eventos, donde muchas veces muchas mujeres caen en un parque y se revuelcan en el lodo o en el fango ante esa manifestación, y tienen que venir con sábanas y cosas para taparles la vergüenza. Aleluya. Y muchos vienen y usan eso como su propaganda y su promoción de evento. Jesús no estaba de propaganda. Cuando Jesús le llevan a este ciego de Betsaida para que le tocase, Jesús se lo lleva aparte, lo saca aparte, para ministrarle a su necesidad aparte, y no enfrente de todo el público, porque él no estaba de propaganda. Él no estaba interesado en que el milagro tuviese más importancia que la misma administración a la necesidad de ese ciego. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Aquellos que se dedican a hacer eso, yo les invito a que piensen y consideren, porque las personas que están siendo expuestas, me imagino que, mucha gente de las que las exponen de esa manera, si ellos ven ese tipo de promoción, se avergüenzan. Porque cuando vayan de regreso a su lugar de vivienda, a su vecindad, a su barrio, a su lugar de vivienda, de regreso a la casa con la familia, muchos van a ver este tipo de promoción, y ellos si ven esto se van a avergonzar. Mira, ese era yo, ahí tirado en el piso, revolcado en el fango, mira, y todo ese tipo, es algo vergonzoso. Tenemos que tener cuidado, porque muchas veces exponemos las necesidades personales de las personas al público, y tenemos que tener cuidado, porque no sabemos las repercusiones que hay detrás de todo eso. Otros son realmente penosos, y cuando pasan a recibir la oración de fe, nosotros cuando le ministramos a veces los exponemos de una manera que tenemos que tener cuidado. Y hay otro punto que quiero traer a colación, es que muchas veces nosotros recibimos a hermanos en Cristo, hermanos en la fe, en consejería, en nuestras oficinas, de manera privada. Pero cuando vamos al servicio, nos dejamos llevar por nuestras emociones del momento, y a veces exponemos a la persona y la llamamos a oración y la llamamos a administración. No decimos abiertamente por qué, pero indirectamente lo hacemos y la exponemos o exponemos a la persona en el público. Y tenemos que tener cuidado. Recuerde que cuando nosotros le ministramos a personas en necesidad, piensa en la necesidad y no en la propaganda. Pero muchos carnales, muchas personas que tienen vanagloria de la vida, ellos exponen en sus promociones, en esta promoción, en los eventos donde personas han sido ministradas, y las exponen gritando y haciendo todo tipo de moriquetas por la manifestación demoníaca que haya sido, o ya sea que comenzó a tratar de caminar, o trató de escuchar, o trató de ver, y hacemos estas y lo exponemos en promociones, y muchos de ellos se avergüenzan y se sienten avergonzados. Muchos de ellos no se atreven a hablar con el pastor o con el líder en privado, porque temen que después en el próximo evento o en el próximo culto los expongan al público, cuando es algo muy, muy privado y se trata de ministrar a la necesidad. La realidad es que muchos en nuestras iglesias necesitan ministración por sus necesidades, pero las necesitan fuera del culto. Uno no ministra única y meramente en los servicios. Hay personas que necesitan ministración por sus necesidades, pero la necesitan fuera del culto. Las necesitan en privado, necesitan oración en privado, necesitan ministración en privado, necesitan que uno ore por ello en privado, porque hay personas que necesitan tratar con la situación. Toma tiempo. Hay situaciones que toman tiempo, que necesitan tiempo de oración, de meditación, 3 o 4, 5, 6 consejerías, seguimiento, cómo están, cómo les va. Y tenemos que tener cuidado con eso, y eso tenemos que hacerlo aparte, y eso lo podemos hacer en retiros espirituales, en una serie de consejería. O sea, en otras palabras, necesitamos sacar tiempo para ministrar a solas con una u otra persona al Señor de gloria, a solas. Y nosotros como líderes también necesitamos tiempo a solas. Hay personas, y porque nuestras agendas están tan apretadas, ya sea de compromisos y de tantas otras cosas,
que no estamos sacando tiempo a solas. Yo sé que hay muchos líderes, muchos ministros que me escuchan, que eventualmente me escucharán, líderes de iglesia que me escucharán eventualmente, evangelistas, que les digo con amor, con cariño y con respeto. Yo sé que su agenda está apretada, la mía se aprieta demasiado de mucho también. Pero eso no es una excusa para nosotros no sacar tiempo a solas con el Señor. Hay muchos que usan sermones de otros líderes en inglés y los traducen al español. Hay otros que simplemente repiten lo que escucha otro. Y muchas veces solamente usamos un texto bíblico y nosotros alrededor de ese verso bíblico nosotros hablamos, debatimos, argumentamos, nos sacamos de la manga cualquier cosa. Lo que se nos venga a la mente, y eso se lo achacamos a lo que el Espíritu me está revelando, o yo abre tu boca que yo la llenaré, y no sacamos tiempo a solas con el Señor y tiempo a solas para la lectura bíblica, para el estudio de la palabra de Dios. Jesús sacó aparte al ciego de Betsaida para ministrar directamente a su necesidad y no exponerlo. Tiempo aparte, el mismo Cristo en reiteradas ocasiones lo vemos, que se retiraba incluso de los mismos discípulos para estar a solas con el Señor, para meditar, para orar, ya sea en el monte, en el desierto, en algún lugar. Él se retiraba a solas. En una ocasión deja a los discípulos solitos, se va sola, y cuando regresa, y ellos estaban durmiendo el sueño de las nieves, aleluya, y Jesús les dice: ustedes no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora, aleluya. Todo pastor, todo líder, todo ministro, toda persona responsable de un grupo en la iglesia, ya sea como pastor titular de la Grey o como líder encargado de algún ministerio, necesita sacar tiempo a solas con el Señor en oración y en lectura bíblica. Incluso los que adoran, incluso los que cantan. Usted no adora por adorar, usted no canta por cantar, usted no toca por tocar. Usted tiene una responsabilidad y usted debe de conocer qué dice la Biblia acerca de los ministros de música, qué dice la Biblia acerca de nuestros instrumentos musicales, de nuestra dedicación al Señor. En todos los aspectos usted puede encontrar escrituras bíblicas que nos dejan ver la importancia de que todo lo que nosotros hagamos para el Señor necesita tiempo a solas, tiempo de dedicación, y eso es importante. Así que, y aquellos que no sirven al Señor, y aquellos que no le han dado su corazón al Señor, y necesitan de Dios, y están interesados en buscar a Dios, pero tienen temores, porque hay mucha gente que me ven y me escucha que tienen temor, y los temores de ellos es no ser expuestos al público. Hay personas que llegan al culto por primera vez, uno les puede saludar. Mira, yo tuve la experiencia hace unos años atrás, de que llegó a mi iglesia a visitarme un joven que yo conozco. De hecho hace mucho tiempo no le veo porque se mudó de Houston. Él es hindú. Y vivía en Inglaterra, pero vino un tiempo a trabajar en Houston en el mundo del petróleo. Y él fue a uno de nuestros servicios. Pues porque yo había tiempo que le venía invitando, y yo le dije: no te preocupes, que yo voy a traducir para ti, o voy a poner a alguien cerca de ti que te traduzca todo lo que vamos a estar ministrando. Y él fue al servicio y él se lo gozó, y él sacó fotos, y él escuchó la palabra, y todo iba bien hasta que yo lo presenté. Pero yo no lo expuse a nada, simplemente le dije: hoy tenemos de visita, y lo presenté y mencioné su nombre: fulano de tal nos visita. Y para él eso fue bien vergonzoso. Solamente lo mencioné, ni siquiera le dije que se pusiese en pie. Simplemente: tenemos de visita hoy al amigo fulano de tal. Él es de la India, él trabaja aquí en el petróleo y es amigo mío. Eso fue todo lo que yo dije. Al otro día él habló conmigo y me dijo que nunca iba a volver a la iglesia porque yo lo avergoncé. Yo no la avergoncé. Bueno, cada persona es distinta. Posiblemente él, que viene de la India y tiene
un tipo de cultura diferente a la nuestra, pues para él era simplemente vergonzoso el hecho de que yo haya mencionado su nombre. Eso es algo que yo no puedo controlar, porque simplemente lo saludé. Pero hay personas que no quieren ni siquiera ser mencionadas. En este caso yo no lo sabía. Hay casos donde me lo advierten. Hay hermanos de la iglesia que me dicen, mira, mi hermana o mi hermano va a ir de visita al culto el domingo, pero por favor, pastor, no lo mencione. Déjalo que entre, déjalo que se siente y ni siquiera mencione que está presente. Solamente salude antes del culto o después del culto, pero no lo mencione. Y cuando me dicen eso de antemano, pues yo respeto el hecho. Porque yo no quiero que la gente se sientan avergonzados y no quieran volver a la casa de Dios por vergüenza. Porque el enemigo trabaja en la autoestima de las personas y trabaja en las emociones de las personas, y hay personas que se avergüenzan por alguna razón. Pero hay personas que sí los exponemos a propósito y tenemos que tener cuidado. Así que si usted no conoce al Señor y usted tiene necesidad de Dios, pero no te atreves a ir a la iglesia porque tienes temor a ser expuesto, a que te presenten, a que de manera inmadura, en muchos casos, muchos de estos líderes te quieran exponer, porque hay algunos que lo hacen con inmadurez y hay algunos que lo hacen a propósito. Y tú no quieres que te pongan la mano encima y que te empujen y todo ese tipo de cosas. Ve a la casa del Señor, busca de Dios y de todas maneras de antemano habla con uno de los líderes. Mira, yo quiero ir a tu iglesia, yo quiero buscar de Dios, pero por favor no me exponga, dame tiempo. Y ellos van a respetar eso si tú lo haces de antemano. Si la persona igual no te respeta en ese aspecto, pues mira, búscate otra congregación. Hay muchas congregaciones y hay muchos pastores maduros e inteligentes que pueden bendecir tu vida. ¿Por qué te empeñas en ir donde tú sabes que te van a exponer? Si hay muchas formas, pregúntale a un hermano maduro de tu comunidad, de tu familia. Mira, yo quiero ir a la iglesia, pero por favor yo no quiero que me expongan. Y ellos te van a decir dónde tú puedes ir y dónde te pueden atender. Así que, líderes, tengamos consideración. Lo que Jesús tuvo con este ciego de Betsaida fue consideración a llevarlo aparte y ministrarlo aparte, porque Cristo no estaba en propaganda, porque Jesús no estaba en la de vanagloria de la vida, porque Jesús no quería avergonzarle, porque había un trato particular de Jesús con este ciego y por eso lo lleva aparte. Es una enseñanza que nosotros debemos de emular. Tenemos que llevar aparte. Y sabes que nosotros como ministros y como líderes muchas veces necesitamos también ser ministrados. O sea, cuántas veces yo he querido ser ministrado y abrir mi corazón y desahogarme de inquietudes que tengo, de cosas que me molestan o me están afectando espiritualmente, y a veces no tengo con qué hablarlo, no tengo con quién hablarlo. Pero siempre Dios provee. Y de hecho, yo conozco muchos líderes, muchos ministros que han perdido su ministerio porque ya sea que su esposa se desahogó con otra esposa de pastor o con otro ministro y ha abierto su corazón y les ha dicho: yo estoy sufriendo por esta razón o por aquella otra razón. Y cuando esta otra persona lo escucha, rápido lo lleva al liderazgo y de ahí se abre la caja de Pandora y muchos hasta pierden sus ministerios. Posiblemente antes de perder sus ministerios pudiesen haber sido ayudados, orientados y aconsejados. Si con el tiempo ellos continúan con su mala actitud y su mal comportamiento dentro de su casa, por ya sea las razones que sean, entonces tomen medidas ministeriales de disciplina. Pero tengamos cuidado. A mí me han venido a visitar muchos ministros aquí a mi apartamento, ya sea porque se queden a pasar la noche aquí por alguna razón, ministros y demás, y yo digo: esta es mi oportunidad para yo sentarme con ellos, hablar y abrirles mi corazón. Y antes de que yo lo haga, termino siendo yo el recipiente de ellos, escuchándolos yo a ellos. Yo dije: no, hombre, si yo pensaba abrirles mi corazón para que oráramos juntos, y terminé yo siendo el recipiente de otro. Y gloria a Dios por eso. Porque Dios me preparó. Pero Dios siempre tiene gente, y ya yo tengo mi gente.
Cuando yo tengo como pastor, como ministro del Señor, alguna necesidad de abrir mi corazón, de desahogarme, de recibir un buen consejo, ya yo sé a quién llamar y hacer una cita o por teléfono decirle, mira, me siento así. Y esa persona yo sé que me escucha y me da el buen consejo. Siempre los tenemos. Pero recuerde bien esto importante, la consideración. La consideración es importante. Vamos al segundo punto. Hoy voy a tratar de ser lo más breve que yo pueda. Porque, en una de estas me va a tirar con un libro, la Biblia, el camarógrafo me va a descalabrar aquí. Siempre digo lo mismo y termino extendiéndome demasiado. Segundo punto, la estimulación. La estimulación. Si usted va a la parte B del versículo que yo leí, del versículo 23, dice: y escupiendo en sus ojos. Ese versículo bíblico es increíble y es tremendo. Y voy a explicar, hablar un poquito y abundar un poco sobre la estimulación, porque mucha gente que están usando la estimulación fuera de contexto para hacer ciertas manifestaciones barbaries en los servicios y en nuestras actividades. La estimulación. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Voy a volver a dividir ese verso bíblico. Y escupiendo en sus ojos, desde que yo me quedé prácticamente ciego o casi ciego, y gracias a Dios ya veo un poquitito gracias a estos lentes, cómo yo temo ir a una actividad, a una campaña o un servicio especial y pedir que oren por mí, porque hay algunos líderes tan inmaduros que yo temo que en una de estas alguien venga y me escupa para ver si el pastor Germán recobra la vista. Imagínense. Y Jesús, escupiendo en sus ojos, les puso las manos encima, número 2, y le preguntó. Yo creo que de ese verso bíblico es que aparecen estas manifestaciones de los líderes en nuestro servicio, escupiendo en los ojos. Y muchos usan otros tipos de métodos para estimular a la persona que está siendo ministrada. Le ponen las manos encima, pero Jesús le puso la mano encima. No le dio un burrunazo, no le dio un puño, no le dio un empujón. Le puso la mano maravillosa de Dios encima y le preguntó. Hay algunos que cuando ponen la mano encima no lo hacen con amor, no lo hacen con cariño, lo hacen con propaganda, lo hacen con la intención de, no controla sus emociones. Y entonces comienzan a hacer preguntas. ¿Dónde era tu parte afectada? ¿Dónde te duele? ¿Cuál es tu situación? Hay algunas situaciones que no se pueden mencionar en público. Aleluya. Y muchos de ellos le insisten en preguntarle. Aleluya. Y uno no quisiera decirle. Es más, hay algunos que ni siquiera le han dicho a sus familiares: esta es mi condición. Esta es mi condición. Cuando yo terminé, esto no estaba incluido en la plática, pero lo voy a dar como testimonio. Yo creo que ni mi camarógrafo sabe esto, pero los hermanos de mi iglesia sí lo saben, porque a ellos yo les hablo todo. Yo no le oculto nada a mi iglesia. Y lo voy a decir porque ya mis hermanos carnales lo saben. Cuando los fui a visitar ahora en el pasado enero, pues yo me senté con ellos, les abrí el corazón y les dije cosas que ni ellos sabían. Cuando mi última operación de mi ojo, me han hecho 4 operaciones en el ojo, 8 operaciones en total, pero 4 solamente en el ojo, o 3, no recuerdo. Usted sabe, o todos sabemos, que cuando usted va a los hospitales buscando ser tratado de alguna condición, lo tratan y lo ayudan, pero a veces usted sale con otro tipo de condición, pues porque hay tantas bacterias en los hospitales que usted las agarra. Y por más que tratan de tener los hospitales lo más limpios posible, lo más se me enredó la lengua por mi culpa de mis dientes, lo más desinfectado posible los
los hospitales, siempre hay muchas bacterias por tantas personas que van enfermas a los hospitales. Incluso los instrumentos para operar a las personas, muchas veces ellos mismos, por más que tratan de esterilizarlos y de mantenerlos desinfectados, ellos muchas veces contienen bacterias. Y cuando yo voy a mi última operación de mi ojo, esa operación yo prácticamente estuve despierto toda la operación porque me hicieron una anestesia, lo que se llama la anestesia espinal. Y como yo soy una persona hiperactiva, pues no en todas las personas hiperactivas la anestesia espinal funciona. Uno está medio despierto. Haga de cuenta, pues yo estaba básicamente completamente despierto. Y ya el anestesiólogo ya no sabía qué hacer conmigo porque estaban luchando conmigo y yo estaba despierto. Y no la pasé tan mal hasta que comencé a sentir todas esas agujas que empezaron a entrar en mi ojo, y muchas de ellas yo podía literalmente sentirlas, y no le deseo a nadie la experiencia que yo viví, que fue terrible. Y lo único que a mí se me ocurrió fue cantar y adorar a Dios. Y yo empecé a alabar a Dios y a adorar a Dios, pero yo estaba totalmente amarrado y cubierto, y yo no puedo explicarle, pero realmente estaba totalmente atado. Yo no había manera de que pudiese moverme, y por más que yo me quejase, que me quejaba, simplemente eran quejidos, porque yo estaba totalmente tapado y amarrado. Solamente tenían expuesto pues la parte que estaban operando. Pero yo empecé a alabar a Dios, y recuerdo que uno de los médicos dijo, ya no se está quejando, dijo en inglés, ya no se está quejando, porque los muy dichosos médicos, no se crean que muchos de ellos están bien concentrados, y ellos están concentrados, pero ellos siguen, como tienen experiencia, siguen hablando de todo. Y mientras te están operando, ellos hablan del juego de baloncesto, del concierto y de un montón de cosas, y uno dice, híjole, deja de estar hablando de otras cosas y atiéndeme, ¿sabes? Ponga atención en lo que estás haciendo. Y sí están muy atentos, pero uno no sabe. De hecho, yo empecé a adorar a Dios, y uno de los médicos se acercó y dijo, ya no se está quejando. Y el anestesiólogo le preguntó, ¿y qué él dice? Yo creo que él está adorando, porque pudieron entender la lírica, o por lo menos el tarareo de la música que yo estaba de adoración. Pero lo que quiero decirles es que en esa operación yo agarré una bacteria, que es un hongo, que se me regó por todo el cuerpo. Empezó en mi ojo que operaron, se pasó al otro ojo, y después se regó en todo mi cuerpo. Y un riñón, y un pulmón, y el páncreas, y el intestino grueso, todos esos órganos de mi cuerpo recibieron ese hongo, esa bacteria de ese hongo, que se llama Cryptococcus, lo pueden investigar en internet. Y tuve que entrar en un tratamiento intensivo de 3 meses para erradicar ese hongo, esa bacteria que adquirió mi cuerpo. Y cuando llegó al intestino grueso, eso provocó unas células precancerosas en mi intestino. Para que usted vea, hermano, por lo que yo viví y lo que yo pasé. Y yo no lo dije porque uno le da pena decir esas cosas, y uno no quiere alarmar a nuestros familiares. Pero ya que pasó a la historia, ahora lo digo claramente. Dios obró en mí, y a través de este tratamiento que yo recibí de 9 meses, empezó 3 meses una etapa, 3 meses otra etapa, y 3 meses otra etapa. El Señor limpió mi cuerpo de esas bacterias, de esa bacteria que entró y se regó en mi cuerpo. Gloria a Dios por eso. Muchas veces nosotros no mencionamos cuáles son nuestras situaciones físicas y emocionales, porque no queremos ser expuestos, o porque tememos a qué tipo de estimulación muchos líderes van a usar para administrar nuestra vida. Porque nosotros a veces no sé si es por vanagloria de la vida, no sé si es que queremos impresionar, pero muchas veces nosotros recurrimos a recursos que muchas veces ponen en vergüenza a la persona que nosotros le estamos ministrando. La estimulación. Y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó. Y cuando llegamos a esa parte de preguntar, nosotros muchas veces comenzamos a preguntar a las personas cosas que nosotros no queremos revelar hasta que no nos sentemos en confianza para abrir nuestro corazón y revelarlas. Porque muchos son tan inmaduros que hasta en sus propias redes sociales, sin mencionar nombre, nosotros revelamos cosas que nos dicen
en consejería o en confesión. Y yo quiero decir una cosa, líder, especialmente los que tienen licencias ministeriales, porque tenga cuidado, porque usted es demandable. Tenga cuidado, porque usted es demandable. Aleluya. Así que Jesús lo estimula y lo hace de esta manera. Número 1, en 3 ocasiones nosotros vamos a ver a Jesús asociando la saliva con milagros. En 3 ocasiones vamos a ver a Jesús asociando la saliva con milagros. La primera vez, o una de las veces, lo vemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 33, y leemos: y escupiendo tocó su lengua. Bueno, ya el tipo tiene saliva, pero Jesús, escupiendo, tocó su lengua. Del ciego de nacimiento, porque hay un ciego de nacimiento, usted lo va a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 6. Híjole, mi ojito está llorando. Es por la luz. En el Evangelio, no la bajes, está bien. Hermano, nosotros los ciegos, cuando nos exponemos a mucha luz, pues sufrimos. Pero no hay problema. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, en el versículo 6, que habla del ciego de nacimiento, y escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Ve la segunda ocasión de la relación de Jesús con la saliva? Juan 9:6, y escupió, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Yo todos los días, oiga bien lo que le voy a decir, eso le llaman cataplasma. Yo todos los días, o casi todos los días, yo duermo con barro, con lodo en mis ojos, para evitar pues un montón de condiciones más que no quiero mencionar ahora porque no hay tiempo para eso. Pero yo todos los días duermo con barro en mis ojos, porque eso me refresca y me hace dormir, y puede traer sanidad a mis ojitos. Y ese barro es frío, está en la nevera, se prepara y me lo pongo en los ojos, barro frío, y me ayuda al estrés, a la irritación de mis ojos, pues por mi condición. Y eso es bien saludable y es una bendición. Y número 3, el pasaje que estamos discutiendo. Jesús escupe los ojos de este ciego de Betsaida. El propósito de la saliva es estimular la fe de estos hombres. Es una manera que Jesús usa en ese momento particular, para estimular la fe en esos 3 casos. La estimulación. La estimulación no es un problema. El problema es cuando no estamos conscientes y seguros de cómo hacerlo y cómo eso va a impactar a la vida del otro. Y cómo eso puede impactar la vida del otro. Recuerde que estamos tratando con seres humanos que son distintos, que pensamos distinto. Tengamos cuidado. La estimulación, como Jesús la usó, era para estimular la fe de estos hombres en esos 3 casos particulares. En esos 3 casos, usted no lo ve en más ningún otro pasaje bíblico, solamente ahí. Y él estimula la fe de esa manera. Y esto lo podemos comparar con el uso del aceite ungido. Muchos hermanos en problemas y enfermos necesitan que su fe sea estimulada. No hay ningún problema con estimular la fe de aquellos que están en necesidad. No hay ningún problema con eso. Digan lo que digan mucha gente. Cuando nosotros tenemos necesidad, cuando nosotros tenemos problemas,
cuando tenemos problemas físicos, emocionales, depresivos, estimular a aquellos que necesitan ese estímulo, no hay ningún problema con ello. Lo que tenemos que tener cuidado es cómo lo hacemos. Y tenemos que conocer bien a las personas antes de usar ciertos estímulos sobre ellos. No vaya a ser que los ofendamos. No vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermedad, como dice mucha gente por ahí. Y el estímulo es bueno, porque el estímulo nos lleva a creer en los milagros. Yo creo en las sanidades. Yo creo en los milagros. Y creo firmemente, porque lo puedo ver en la Biblia, el que nuestra fe sea estimulada. Pero seamos sabios de cómo lo hacemos, aprendamos de Jesús. ¿Cómo usted lo va a hacer? Pídale a Dios dirección, órele al Señor y el Señor va a dirigirte a cómo estimular a las personas a creer en las sanidades, a creer en los milagros. La estimulación es buena. Una experiencia de estímulo puede llevar a una persona a ejercitar su fe, a tener confianza y a tener seguridad. Voy a repetirlo una vez más. Una expresión de estímulo puede llevar a una persona a ejercitar su fe, número uno, a tener confianza y seguridad. Porque para uno tener seguridad y para uno activar su fe, necesita tener confianza. Cuando alguien te abre el corazón, es porque ya tuvo confianza o encontró confianza. Cuando alguien te pide la oración, es porque te conoce y ya tiene confianza. Cuando alguien no duda en llamarte y en acercarse a ti, es porque ya tiene confianza. ¿Ves? Entonces tú puedes aprovechar esa coyuntura, esa bendición de que se acercaron a ti en confianza, para que le des seguridad a esa persona y estimule su fe. No seguridad de que el milagro lo va a recibir porque lo va a recibir, la sanidad la va a recibir porque la va a recibir, pero seguridad y confianza en el Señor de que el Señor se va a glorificar de alguna manera o de otra. Y eso es importante. Y punto número 3, la última parte que quería tocar con ustedes es la terminación. La terminación. Vaya conmigo al versículo 25. Si usted va conmigo al versículo 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. O sea que después de Jesús haber puesto las manos sobre este ciego, le preguntó si veía algo, y esto fue lo que el hombre le contestó. Pero antes de entrar en eso, en esta condición que actualmente yo tengo, hay algo que me hace sufrir mucho, y es cuando voy al barbero. A mí no me gusta ir al barbero, porque tengo tanto miedo por mis ojos, especialmente por el que está traumado. ¿Y cómo sufro? Me pongo aquí una gasa con tape o algo así, porque cuando empieza el barbero a trabajar conmigo, los pelitos pueden caer en mi ojo, y aunque él está cerrado y pongo una gasa, siempre estoy expuesto a eso. Bien, entonces usa el blower para limpiar, y hay veces que cuando use el blower hasta la gasa se va y queda mi ojo traumado, expuesto a que le vayan a caer pelitos adentro, y en la condición que yo estoy, imagínense cómo sufro. Y cuando empieza a hacer los cortes con la navaja y demás, y hacer todo lo que le llaman los muchachos, cuando empieza el acicalamiento, para que yo quede bien Catrín. Bien Catrín significa para que quede filoteado.
en idioma salvadoreño. Yo temo por mi ojo. Y aquí vemos a Jesús otra vez, por segunda vez, poniéndole la mano encima. Y sabe que hay líderes, y hay ministros, y hay pastores que nos ponen la mano encima una y otra vez. Y si ellos no están conformes con los resultados, en el momento de la administración, vuelven y la ponen la mano encima. Hay algunos que están encima de uno 20, 30 minutos. Y son capaces de darte contra el piso si tú no reaccionas. ¿Sabes que muchos enfermos y muchas personas que reciben la oración, que simplemente se dejan llevar con la onda para quitármelo de encima y se hacen? Porque ya están cansados, ya ves algo, ya oyes algo, sí. O cómo te sientes, y uno para quitárselos de encima, porque hay veces que la insistencia es de uno tanta. Y a veces no es la mala intención, muchas veces uno quiere ver el milagro hecho, muchas veces uno quiere ver la persona contenta, muchas veces uno quiere ver a la persona reaccionando positivamente, que uno insiste, y uno a veces no tiene mala intención. Hay algunos que, vuelvo y te repito, lo hacen con propaganda, hay algunos que lo hacen por vanagloria de la vida, para entonces explotar las redes sociales, lo logramos, gloria a Dios, y qué sé yo, y todo ese rollo, y hacer videos de eso. Pero muchas veces la persona que está siendo administrada es la que teme. Es la que teme. Jesús vuelve y le pone la mano encima. Vuelve y se la pone encima. Y le dice, veo los hombres como... Y le dice que si veía algo, y él contesta, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Versículo 24. La visión de este ciego de Bethsaida era confusa e incompleta. Voy a repetirlo. La visión de este ciego era confusa e incompleta. Este es el único milagro donde nuestro Señor Jesucristo, este es el único milagro donde el Señor Jesús o donde notamos, estoy pensando cómo decirlo, donde notamos un proceso de desarrollo. Dígalo bien. Este es el único milagro del Señor Jesucristo donde notamos un proceso de desarrollo, indicando que Jesucristo puede hacer las cosas de un todo o en etapas. Es el único milagro donde vemos que el Señor se puede glorificar, porque el Señor se puede glorificar de un solo o en etapas. Y en este milagro opera de un todo y a la misma vez opera en etapas. ¿Qué quiero decir con esto? Óigame bien. Ahora que estamos viviendo esta experiencia del COVID-19. I almost done. Darío Monteiro, es el camarógrafo, Darío Monteiro. Me está mirando mal, está diciendo, Pastor, you're going to go way more than an hour. I'm almost done. I promise, I'm almost done. ¿Qué quiero decir con esto? Las sanidades, oiga bien, ahora que estamos viendo esta experiencia del COVID-19, las sanidades, los milagros, las experiencias, los sufrimientos pueden ser, o sea, el resultado, la sanidad, el milagro, la sanación tanto física como emocional, la transformación o cualquiera sea lo que usted esté esperando, puede ser instantáneo o puede ser gradual. Ay, esa es la que no nos gusta, la gradual. Nos gustan las cosas instantáneas. Y como estamos viviendo en la era de que todo es instantáneo, ¿se imaginan si mi abuela Doña Vale, que está en la presencia de Dios, hubiese tenido un microondas en su época? ¿Se imaginan? Mi abuela Doña Vale no conoció el microondas. Y si llegó a conocerlo en sus últimos años de vida, ni caso le hizo.
estaba expuesta al fogón y a la estufa de gas. A que las cosas se confeccionen con calma. Porque mientras más calma tenga la confección, más sabroso es. Pero hoy nos gusta todo instantáneo. Estamos en la era de las cosas instantáneas. Voy a decir esto, que no tenía en mente decirlo, pero lo voy a decir con todas sus letras. Quiero saludar a la hermana María Guadalupe, Doña Lupe, que posiblemente me esté escuchando, porque es de las que fielmente me escucha y me textea. Lupe es una hermana de iglesia que me hace reír muchísimo, mexicana, tremenda. A Lupe yo me la gané del Señor, pero ella tiene una manera bien particular de hablar. Pues porque se crió en el rancho, porque se crió de una manera, y ella está aprendiendo y creciendo mucho, pero mucho. Y yo me sorprendo de la manera tan grande que ella ha crecido. Pero tiene una manera particular de hablar que yo la disfruto. Me río, la disfruto y a veces la repito. Y los otros días yo estaba en una reunión de célula en la casa de Lupe. Y Lupe me estaba dando pues cosas para llevar para mi casa, porque ella siempre me está proveyendo, no solo ella, todos los hermanos de mi iglesia. Yo quiero decirle un momentito, un paréntesis, a todos los pastores que me escuchan, que yo tengo yo pastoreo una iglesia maravillosa, para la gloria de Dios y la envidia de ustedes. Tengo unos hermanos que como dicen ellos, me chisquean mucho, me cuidan demasiado, me tongonean demasiado, y me cuidan demasiado. Me proveen de todo, demasiado. En todo este proceso me traen compras, me traen comida caliente, me limpian el apartamento. No, hombre, tengo que tener cuidado, porque si lo que me falta, como decimos los puertorriqueños, es asna para que me rasquen. Oye, pues Lupe me estaba dando cosas, alimentos para traer, y de repente ella me dice: mire, pastor, aquí tengo sopas huevonas. Y le digo: ¿Qué? Ahí tengo sopas huevonas para que se las lleve. Yo: ¿sopas huevonas? Sí, aquí hay sopas huevonas para que se las lleve. Y dije: ¿qué es eso? Y me lleva y me enseña lo que son sopas huevonas. Y las sopas huevonas son estas sopas instantáneas que usted hace en un microondas. Y le llaman sopas huevonas porque son sopas que ya vienen hechas, prehechas. Usted las pone en el microondas, se calientan y usted se las come. O sea, no son estas sopas de res o de pollo que usted prepara y confecciona con mucha calma, caseras, que son más sabrosas que esas que son, como le llama Lupe y muchos mexicanos, las sopas huevonas. O sea, sopas huevonas significa sopas de vagos, de haraganes, de personas que no quieren pasar trabajo o que tienen prisa, porque estamos en la era de lo instantáneo. Nosotros queremos todo deprisa, queremos los milagros que sean rápidos, queremos que las sanidades sean en el momento, queremos que incluso nuestros problemas emocionales y depresivos desaparezcan en el momento. Mire, mi hermano, y cuando vamos a algunos servicios, a algunos cultos, cuando nos ministran, en el momento nos dicen: ya eres libre, ya estás sano, ya el milagro está hecho, y posiblemente en el momento nos sentimos bien, decimos: ay, ya desapareció mi problema emocional, mi problema depresivo. Wow, gloria a Dios, porque estás en el momento emocional. Pero cuando llegue el silencio de la noche, vuelve y te ataca otra vez tu situación. Porque hay situaciones que son graduales. De hecho, cuando son emocionales y espirituales, es preferible que sean graduales, para que vayas en el proceso viendo la mano de Dios glorificarse, como este ciego de Bethsaida, que fue gradualmente viendo la mano de Dios glorificarse en su vida. Para que vivas el proceso de la gracia de Dios en ti, para que reconozcas que es la gracia de Dios en ti, para que esa sanidad de ese milagro, esa sanidad emocional, sea completa, genuina y contundente. Cuando se trata de tu santidad, de tu entrega a Dios, eso es algo que es gradual. El proceso de crecimiento espiritual y de santificación no es de un solo. La santidad y la justicia ha sido imputada en nosotros por su gracia y su misericordia, pero tu crecimiento es gradual.
Es gradual y es mejor así. Ya estoy terminando. Yo logré traer de Puerto Rico, cuando la última vez que fui, todos los sermones que yo prediqué en los 80, en los 90, míos y de muchos amigos míos. Y ahora yo comparo los sermones de los 80 y de los 90 con los que yo predico ahora. Y me doy cuenta, en mis amigos, me doy cuenta cómo han crecido. En cuanto a mí, pues digo igual. No he mejorado mucho, tal vez un poquito de mejor teología, pero igual mi manera de exponer. Eso no ha cambiado mucho. Yo no he logrado mucho. Mis amigos sí. Puedo ver cómo mi amigo Miguel Alicea predicaba en el 92 y cómo predica ahora en el 2020. Yo digo, wow, cómo ha crecido, cómo ha madurado, cómo ha aprendido. Cuánto conocimiento tiene igual Edwin y otros más. Herminio y muchos más. Cómo han crecido, cómo han madurado, cómo enseñan la Biblia, con cuánta devoción le enseñan, con cuánta bendición predican. Sí, yo he cambiado en algo, la voz, más nada. Pero sí he cambiado en algo, pero sí puedo ver cómo uno crece. Porque la santificación, la vida espiritual, las sanidades emocionales, depresivas, son graduales. Pueden ser instantáneas, pero cuando se trata de tu emoción, cuando se trata de tus emociones, cuando se trata de tu vida espiritual, es gradual, siempre va a ser gradual, y es mejor que sea gradual y paulatino, para que madure, para que crezca. Porque hay algunos, y tengo que decirlo así, que exigen que sea instantáneo, que exigen que sea de momento, y emocionalmente creen que ocurrió en el momento. Y cuando viene una prueba, usted ve que retornan atrás. Pero yo pensé que el Señor ya había hecho el milagro en mi vida. Bobo. Porque emocionalmente pensaste que ya había desaparecido todo, pero no. El ciego de Bethsaida recibió una sanidad instantánea, pero gradual. O sea, el Señor hizo el milagro, su vista fue restablecida, pero antes a manera de ejemplo, para que nosotros lo apliquemos en nuestras vidas, le preguntó, ¿qué ves? Y él dice, veo a los hombres como árboles, pero híjole, veo que andan. Veo a los hombres como árboles, pero veo que andan. Entonces viene la segunda imposición de mano. ¿Qué significa esto? La segunda consejería, el segundo tiempo de consejería, el segundo tiempo de retiro, el próximo tiempo de alejamiento a solas con Dios. El continuar leyendo, el continuar en ayuno, el continuar en oración, el continuar el proceso. Veo los hombres. ¿Se imaginan cuando yo, después de mi accidente, después de 7 meses de estar prácticamente no vidente, cuando voy al hospital London Ben Johnson aquí en Houston, y cuando me encuentran este lente, me ponen una máquina grandísima aquí y empiezan a pasar lentes y lentes y lentes y lentes, y cuando cayó este que es negativo 14, cuando cayó ese, de repente yo logré ver, no perfecto, pero logré ver, porque yo veía antes demasiado de súper extremadamente distorsionado, yo no distinguía nada, podía ver bultos, pero yo no podía distinguir nada. Y cuando vi por primera vez y yo veo a la doctora y yo me emocioné y yo di un grito, I can see you. Y la doctora me dijo, you can see me, yes I can see you. No estaba como John Cena que dice, now can you see me? No, I can really see him, see her. Aleluya. Y cuando yo la vi, ella me dijo, describe me. Y yo empecé a describir a la doctora. No sé si se me fue la mano describiéndola, que ella me dijo, stop looking at me and look at the wall.
Sí, se me fue la mano describiéndola porque me dijo, deja de mirarme a mí y mira a la pared. Y entonces empezó a ponerme un montón de números y de letras y de otras cosas para que yo pudiese decirle qué tanto yo veía y seguir buscando a ver si ese era el lente perfecto o no. O el que, como ella dice, te pudiese ayudar. Bueno, fue el que consiguió para que me ayudase porque ninguno fue perfecto. Pero me está ayudando. Aunque sea puedo ver las letras en 72. La bendición es que no puedo ver a los hermanos sentados en el santuario. Los veo ahí, pero no veo las caras. No sé si están enojados cuando estoy predicando, están llorando, están contentos, se están riendo. Yo no sé. Puedo decir lo que yo quiera. A fin de cuentas no me fijo si están molestos o no. Los milagros, las sanidades pueden ser instantáneas del todo o pueden ser graduales. Concluyo. Yo prefiero que sean graduales, que sean poco a poco. Los milagros de sanidad divina ojalá y sean instantáneos, eso sí, ojalá y sean instantáneos si es la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Con el COVID-19 me puse yo a pensar porque leí algo los otros días que me llamó la atención. ¿Y si nos dejan encerrados 40 días? Porque 40 días tuvo Jesús en ayuno en el desierto, 40 días estuvo él ahí ministrando, siendo ministrado por su padre en el desierto, y podemos buscar muchos ejemplos más sobre el numerito de 40 días, como esto se llama cuarentena. ¿Quién sabe? ¿Y si nos llevan a 40 días encerrados? ¿Sabe que la incidencia de violencia doméstica aquí en Houston, por lo menos aquí en Houston, subió en un 54%? Porque en estos días de cuarentena se están desesperando la gente y hay hasta golpe y de todo. ¿Y cómo van a poner orden de restricción dentro de los apartamentos? 500 pies de orden de restricción. No, hombre, tendría que uno de ellos irse a vivir al techo de la casa. Hay un eslogan cristiano que dice: todavía Jesucristo no ha terminado conmigo. ¿Tú sabes que ese eslogan quien lo dijo primero fue el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, él dice claramente: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo fue el primero que usó ese eslogan. En el griego, ¿qué significa perfeccionará? Significa, en el griego, literalmente lo que significa en el griego es completará. O sea que nosotros los creyentes estamos todos en el taller del alfarero, en el taller del Espíritu Santo. Por último, la falta de un segundo toque de Dios, esa segunda vez que Él puso la mano, la falta de ese segundo toque nos impide tener una visión clara de nuestros semejantes y de ver a Jesús tal y como Él es. Esa segunda imposición de mano, ese segundo toque, esa segunda consejería, esa segunda experiencia de estar a solas con Dios, esa segunda experiencia es la que nos va a sacar a nosotros. Óyelo bien, te lo voy a volver a repetir para que solamente se le meten los sesos a Darío, mi camarógrafo, porque es el único que me está atendiendo, yo creo. Esa segunda experiencia, esa segunda consejería, ese segundo toque, esa segunda vez que te tienes que sentar a hablar con el pastor, esa segunda vez esa próxima vez que tienes que ir a retiro, esa una y otra vez que tienes que volver a leer la Biblia, esa segunda vez, esa tercera vez o esa cuarta vez, ese crecimiento paulatino y gradual. ¿Sabes por qué es importante? Esa segunda vez, esa próxima vez, porque eso es lo que te saca de la confusión y aclara todo delante de nosotros. Ataca todo, aclara la confusión y aclara todo. Vamos a ver la neta, vamos a ver la realidad. Déjenme decirle a los mexicanos, porque a los mexicanos se oye bonito. Nos va a sacar de la confusión y va a aclarar la neta en la jeta.
nos va a aclarar en nuestras narices y en nuestra cara todo el plan del enemigo o toda la realidad de por qué Dios quiere que sea así, de esa manera. Porque detrás de todo, Dios tiene propósitos que no conocemos. Pero para ese segundo toque o esa segunda imposición de mano, necesitamos ser sinceros con el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a decir al Señor: Señor, todavía yo no veo bien. Yo físicamente todos los días le pido a Dios por mi sanidad, y todos los días le digo al Señor, físicamente hablando: Señor, yo no veo bien. Pero espiritualmente hablando, aún como pastor, todavía le digo al Señor: no veo bien. Hay muchas cosas que todavía no entiendo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios? Creo que capítulo 13, en alguno de esos versículos él dice: ahora vemos oscuramente, pero llegará el momento que le veremos claramente. Y cuando somos honestos y le decimos al Señor: todavía no veo bien, todavía estoy ciego, todavía no entiendo esta porción bíblica, todavía no entiendo este pasaje bíblico, todavía no entiendo que tú me quieres hablar con lo que yo estoy leyendo, con lo que estoy estudiando, todavía no entiendo qué está pasando en mi vida espiritual, todavía no entiendo lo que está pasando en mi congregación, todavía no estoy entendiendo lo que está pasando en mi familia. Cuando tú le dices a Dios: todavía no veo, todavía no entiendo, todavía no estoy claro, entonces, solo entonces, Él nuevamente pone Jesús sus manos. Porque ¿qué le dijo el ciego de Betsaida a Jesús? ¿Ves algo? Le dice el Señor, y Él le contesta: sí veo, claro que veo, pero veo a los hombres como árboles, pero híjole, andan, caminan. Pues entonces vamos a hacer lo mismo nosotros. Vamos a decirle al Señor: todavía no veo. Mira, tú que no le sirves al Señor, familiares míos, amigos míos, saluda a mi tía Maggie que me está viendo. Maggie, tú que no has dado el paso de fe todavía, y ya estás sintiendo el toque del Señor, la palabra de Dios obrando en ti, todavía dile al Señor en tu corazón y en tu mente, tú que me escuchas, tú líder que me escucha, pastor que me escucha, ustedes que me escuchan, ya sea que no conozcas al Señor y Dios está obrando en ti, o ya sea que ya lo conoces pero todavía estás en crecimiento y hay cosas que no has entendido, estás esperando que Dios te conteste una petición, te confirme algo. Tú que todavía no entiendes, repítele al Señor y dile al Señor: todavía no veo bien, todavía no veo claro, todavía no veo cuál es todavía no entiendo por dónde me estás llevando. Me siento como el Salmo 23, versículo, sepa la bola qué versículo es, pero uno de los versículos que dice: todavía estoy en el valle de sombra y de muerte. ¿Y sabe qué Jesús va a hacer? Now I finish, for real. Jesús de Nazaret se va a glorificar en tu vida, pero en su tiempo. Si es su voluntad, va a ser instantáneo. El COVID-19 tal vez nos va a tener un ratito más resguardado, y hasta que nosotros no nos demos cuenta de por qué Dios nos quiere tener resguardado. No es la primera pandemia en el mundo, hermano, no seamos ignorantes. Han habido muchas. Claro que en nuestro tiempo es nuestra primera experiencia, o por lo menos que yo tenga conocimiento. Pero ¿sabes qué? Si Dios nos tiene un tiempo más resguardado, ¿por qué? Más allá de pelear con tu esposo, tu esposa, tus hijos y terminar llamando a las autoridades para poner una querella, ¿por qué no te pones a pensar por qué Dios nos sigue resguardando un ratito más? ¿No habrá un propósito de Dios en todo esto? Piensa. Jesús de Nazaret quiere hacer un milagro en tu vida. Ojalá sea instantáneo, pero aún con esta experiencia que estamos viendo ahora,
como que nos está diciendo, quiero que sea gradual porque yo quiero cristianos maduros, quiero cristianos sólidos en la palabra, no cristianos emocionales, no cristianos temporales, quiero cristianos. Y aquellos que no conocen a Cristo, el Jesús quiere que cuando tú des ese paso de fe, tú lo des de corazón, reconociendo tu condición de pecador, para que lo ames de corazón. Y ese milagro gradual y esa sanidad gradual, el Señor quiere que sea así, porque está tratando con tu vida espiritualmente, porque hay algunos, como dije en otros sermones pasados, que cuando reciben el milagro gradual, vuelven otra vez a estar junto al camino y no se quedan en el camino. No importa cuánto tiempo estés con este problema o con esa situación que tú tengas. No importa si te has acostumbrado a lo mismo, porque hay personas que se acostumbran, hay personas que se resignan, pues ya que diache. Han habido veces que yo he reaccionado así, Darío. Han habido veces que yo he dicho, bueno, ya que rayo. Ya, voy a ver cómo hago para aprender a vivir con mi condición. Y sí, me he resignado dentro del contexto de que tengo que seguir hacia adelante. Pero no me puedo resignar dentro del contexto de seguirle la esperanza de que ese milagro de sanidad puede ocurrir en mí. Pero también me he resignado a entender que si Él me quiere sanar, que me sane. Y si por ahora Él no me quiere sanar, algún día tendré cuerpo glorificado. Lo importante es que yo quiero que Él me ame y yo lo siga amando a Él y no me suelte de su mano. No importa que te hayas acostumbrado a eso. Jesús te quiere ayudar. Jesús te quiere tocar. Jesús te quiere bendecir. Y sobre todo, Jesús te quiere libertar. Entonces, lo que yo te quiero decir en esta tarde, ya tarde, déjalo. Deja a Jesús que te ayude, que te toque, que te bendiga, que te liberte. Déjalo. Deja a Jesús obrar en ti y no cuestiones.